Buenas tardes, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la gestión o manejo de permisos dentro de los sistemas operativos de Microsoft Windows. Ya vimos cómo se gestionaban los usuarios a través del comando NetUser y los grupos a través del comando NetLocalGroup. Ahora vamos a mirar cómo se manipulan los permisos de los archivos o directorios asociados a los diferentes usuarios de los sistemas, ¿verdad? Eh, el manejo de los permisos en estos sistemas operativos de la familia Microsoft es distinto o bastante diferente a cómo se manejan en la familia Linux, donde existen solamente tres grupos de accesos asociados a permisos, que son el usuario, el grupo dueño y otros grupos, ¿no? Acá los permisos son muy puntualizados, incluso podemos poner permisos distintos para diferentes usuarios y no solamente el usuario dueño. Esto quiere decir que tenemos una mayor flexibilidad en cuanto a la asignación de los permisos. Hay que tener claro que en los sistemas que se basen en el núcleo NTFS, valga la explicación, pues el Windows 8, el Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, pueden hacer este manejo de permisos. En Windows o sistemas de archivos, por ejemplo, que implementen el uso de sistemas de archivos FAT, por ejemplo, en una memoria USB o un pendrive que esté definido con FAT, esto no se podrá aplicar, porque en esos sistemas no existen los usuarios, ¿listo? Como tal, y por lo tanto, si no existen usuarios, no se pueden definir permisos de usuario. El sistema operativo lo puede hacer porque él está montado sobre NTFS, pero la memoria USB no. Así que no podremos manipular esto sobre memorias USB que estén formateadas como un sistema FAT. ¿Oyeron? Entonces, digamos que eso es un detallito que deben tener muy en cuenta. Eh, Para el manejo de los permisos, acá en la plataforma Windows, aquí, en la plataforma Windows debemos tener claro los diferentes niveles de permisos que podemos llegar a encontrar. Eh, Como les dije en Windows, pues son básicamente tres permisos, tres grupos, y esos grupos pues son o mantienen tres permisos específicos: lectura, escritura y ejecución. Acá básicamente es lo mismo a nivel puntual, o sea, son básicamente también permisos de lectura, de escritura y de ejecución, pero el sistema los manipula de una manera muy distinta y digamos que puede incluso organizarlos en bloques de permisos, digamos así como unas especies de plantillas. Entonces tenemos, por ejemplo, el permiso de control total, ¿sí? O full control, que básicamente es asignar todos los permisos completos. ¿Listo? Bueno, excepto un permiso especial que vamos a ver más adelante, que es el permiso de toma de posesión. Pero por defecto, pues se adquieren todos los permisos del sistema, tanto de escritura, lectura, ejecución, todos, ¿verdad? El permiso de modificar. El usuario puede leer, escribir y cambiar el archivo como tal. O sea, puede modificarle el contenido, el nombre, todo lo demás, todo lo que está asociado al archivo. Leer y ejecutar. El archivo puede leer y ejecutar un archivo ejecutable. ¿Listo? Enumerar contenido de carpetas o listar, que también se le llama así. El usuario puede ver los archivos y sus directorios, pero de una carpeta. O sea que este permiso se asocia más que todo a esas carpetas. Leer, el usuario puede leer el contenido de un archivo o directorio. Y escribir, el usuario puede leer y escribir dentro de un archivo, digamos que, o crear nuevos archivos en un directorio como tal. Entonces, digamos que estos serían las características. Modificar, leer y ejecutar pertenecen a los permisos de archivos exclusivamente, y leer y escribir son aplicables a archivos y directorios en particular. O sea, diferencias entre modificar y escribir: que modificar es exclusivo para archivos, mientras que escribir es para tanto archivos como directorios. Entonces, también existen una serie de plantillas asociadas a lo que se conoce como permisos especiales, que aparecen acá y que se asocian a estas plantillas de permisos. Por ejemplo, recorrer carpeta o ejecutar archivo
es un permiso que tiene habilitada la opción control total, modificar, leer y ejecutar y mostrar contenido. O sea que con tú activar este permiso especial, pues automáticamente adquieres estos 4 permisos acá. Listar carpetas, pues activa control total, modificar, leer y ejecutar, mostrar contenido y lectura. Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Entonces, miren que hay bastantes que se pueden habilitar. ¿Ya? El permiso de toma de posesión habilita el permiso de control total, lo que te da acceso prácticamente a todo en el sistema. Hay una opción, miren, de cambiar permiso, de asignar permisos de lectura o escritura, o quitar permisos de lectura o escritura, atributos extendidos, eliminar carpetas y archivos y para eliminar solamente contenido. Esta opción de eliminar permite eliminar contenido dentro de un archivo, pero está limitada a solamente archivos que vengan con Windows original. Digamos que no aplica para software de Office, por ejemplo, o sea, no puedes utilizarlo. Nosotros una vez tuvimos esa inquietud y solicitamos a Microsoft un apoyo porque queríamos preparar un archivo de Excel que permitiera que un grupo de usuarios pudiera escribir datos dentro del archivo, pero no los pudiera borrar. Pues obviamente, pensando en este permiso, pues tratamos de implementarlo, pero no funcionaba. Y Microsoft pues habilitó que no, que ese permiso no se puede aplicar a programas que no sean propios de la instalación de Windows. Y Office no es propio de la instalación de Windows. Entonces no se podía de esa forma. Sí se podía en el blog de notas o se podía en Write, en WordPad, perdón, y lo que es Paint y todo esto, pero bueno, eso no nos sirve a nosotros de pronto. Esos programas no se usan, digamos, a nivel general. Entonces, para el manejo de permisos, antes existía un comando que era el comando cackles, ¿sí? De Control Access Control List, y actualmente se reemplazó por una versión mucho, digamos que mejorada y que es mucho más, digamos que funcional con respecto a lo que es o integrarse con un dominio de una red, un dominio de recursos a través de un servidor Windows, y es el comando ecalcs. Entonces, Integrated Control Access Control List. ¿Listo? Entonces es control de acceso control integrado de listas de control de acceso. Siendo una lista de control de acceso, pues los permisos asociados específicamente a un recurso, digámoslo así, a un archivo, un directorio. Y las listas de control de acceso pueden ser discrecionales, ¿sí? Que son las DAC. En este caso, las listas están almacenadas bajo los permisos y manejo que fueron otorgados por un usuario específicamente. Él discrecionalmente, o sea, específicamente le asignó los permisos a cada uno. Y los que son las listas de control de acceso del sistema. En este caso, estas están manipuladas y gestionadas por el propio sistema operativo, de pronto a través de la implementación de herencia, por ejemplo, de permisos, que es algo que se puede implementar acá en Windows. La herencia de permisos básicamente es que si tu padre tiene permisos X, Y, Z, tú por herencia los adquieres. ¿Listo? Incluso si llegas a modificar algún permiso, pues es probable que a menos que deshabilites la herencia, los permisos no se cambien, queden ahí definidos, ¿verdad? Entonces, es algo que deben tener claro. Si está habilitada la herencia, es probable que los comandos para la gestión de permisos no te funcionen, porque prima la herencia en este caso. Tendrías que deshabilitarla. Y las ACLs contienen lo que son las ACEs, las entradas de control de acceso, ¿verdad? Que básicamente es definir qué permisos tiene cada usuario. Entonces, en una sola lista de control de acceso puede haber varias entradas de control de acceso. ¿Saben? Entonces, los permisos se pueden asignar o denegar. ¿Listo? O sea, se pueden ser permisos positivos o pueden ser permisos negativos. Tú puedes decir, no tienes permiso de escribir, ¿sí? Que es algo distinto a decir, a simplemente quitar el permiso como se hacía en Windows. Tú aquí explícitamente le dices al sistema que no tiene permiso, ¿saben? Y eso puede contradecir o eliminar algún permiso exterior que él tenga o algún permiso adicional que él tenga por otro lado. ¿Saben? Este comando pues es un poco más complejo que el comando anterior, pero digamos que pues, fue necesario para mejorar muchísimo
el manejo y la gestión de esto, porque el otro comando tenía algunos problemas de integridad para esta gestión de permisos. Y pues la verdad no estoy seguro si en Windows 10 todavía existe el comando anterior, el kernels. Entonces, esta que ven aquí es la sintaxis para el manejo, en este caso, de permisos. Esta es la sintaxis resumida, digámoslo así, lo más corto, lo más relevante en este caso. El comando, pues obviamente, icacls, viene después el nombre del recurso, o sea, nombre del archivo o directorio con el que vas a trabajar. Y luego viene /gran para asignar un permiso, ¿sí? A un usuario particular y el permiso que vayas a asignar. Deny es no permitir, ¿listo? Ese permiso está bloqueado, no lo puedes activar. A menos que actives un grant, pues como usuario administrador que puedas llegar a ser. O como dueño del archivo, ¿listo? Los dueños del archivo pueden quitar y poner permisos a su gusto. Y remover es para quitar un permiso, o sea, no es para darle un deny, no es para negarlo, no, es para quitar un permiso asignado que no esté ya en la lista. ¿Ya ven? Y puede ser quitar un permiso de grant o un permiso de deny. Para eso se pone la G o la D. Y en el caso del inheritance, es para definir si se va a habilitar o no se va a habilitar la herencia de permiso. ¿Ven? Bueno, /T es para hacer un recorrido a través de todas las subcarpetas, o sea, manejarlo de forma recursiva. /C es para que continúe, así encuentre errores de acceso denegado. Listo, ignóralo y sigue con el siguiente archivo, ¿verdad? /L trabaja exclusivamente con los enlaces simbólicos asociados a los objetos y no con los objetos. Y /Q no me muestres nada, en modo silencioso, digámoslo así. Modo quiet, modo callado. Entonces no te muestra ningún tipo de mensaje dentro de la información, porque él siempre te informa cuando tuvo éxito, digámoslo así. Entonces la forma de manejarlos es /grant, por ejemplo, para asignar un permiso. ¿A quién? Al usuario que definas aquí o al grupo, puede ser también el grupo al que pertenece. Y si le pones los dos puntos R, los permisos reemplazarán cualquier permiso que tenga el usuario anterior. ¿Saben? De lo contrario, se van agregando a los que ya están. ¿Listo? Y si hay un permiso igual ya definido, pues lo agrega de nuevo. Tengan claro que si está implementada la herencia, pues esto va a irse agregando a lo que ya está heredado. Deny es para denegar el acceso, indicar que no tienes permiso, o sea, es para ser explícito en decir no tienes permiso. Obviamente, el no tener habilitado el grant, por ejemplo, no tienes ningún tipo de permiso escrito en la lista de usuarios, pues no lo tienes, no tienes el permiso. Pero con deny tú le dices específicamente que no lo puede hacer. ¿Listo? En cuyo caso venga otro permiso que sí le dé el acceso, por ejemplo. Y remove es para eliminar registros asociados a esos usuarios, a los usuarios que yo especifique. Y si le pongo el 2.g, estoy eliminando un permiso de asignación, o sea, un grant. Y si le pongo un 2.d, estoy yo eliminando un permiso de bloqueo, un permiso negativo, un permiso de denegación. Para la herencia, podemos decirle aquí inheritance, E para activarla, en caso de que esté desactivada. O si ya está activa y le decimos 2.c, pues queda reactivada, digámoslo así. 2.d es para deshabilitar la herencia y copiar la información de la entrada de control de acceso, ¿sí? Las copia todas enseguida. Y -r elimina las entradas o la información de que la carpeta tiene los permisos heredados como tal. Y en cuanto a los permisos que se pueden asignar, se pueden manejar de dos formas. ¿Listo? Uno que es, digamos que definir el permiso específico puntual, D para eliminar un acceso, F para control total, o sea, dar permisos completos al sistema, N, digamos, dice sin acceso aquí, M, modificar, eso activa lo que es crear, eliminar, leer y escribir dentro de las carpetas y archivos. RX es acceso de lectura y ejecución,
R es acceso de solo lectura y W es acceso de escritura como tal. O podemos basarnos en unas listas que son separadas por comas. Cada uno de estos permisos toca encerrarlo entre paréntesis, pero estos yo puedo encerrarlo entre paréntesis y separarlos por coma. ¿Listo? Entonces miren que aparece una mayor cantidad de permisos, es mucho más, digamos que basado en plantillas, y agregan en particular algunos permisos, digamos que específicos, y algunos conjuntos de permisos de manera automática. Entonces, es tener la lista para saber cómo vas a manejar cada uno de estos permisos. En el ejercicio que tienen que hacer, pues los permisos son básicos, así que no se concentren o no se preocupen por esto. Busquen los permisos específicos, sencillos de lectura, escritura, que se pueden manejar de manera general. Y aquí vienen los derechos asociados a la herencia de permisos que se pueden gestionar. Entonces, cuando coloquen entre paréntesis la palabra OUI, están hablando de que el objeto del que están hablando va a heredar, o sea, va a manipular, va a manejar herencia como tal. Si es CI, estamos hablando del contenedor, o sea, una carpeta en este caso. La carpeta va a heredar. Y O es heredar solamente este elemento particular. ¿Sabes? NP es no propagar herencia, o sea, no permitir la herencia. Y el parámetro I es un permiso heredado de su padre, en este caso, del contenedor principal. ¿Listo? Entonces, digamos que es un detallito aquí, hay que ir conociendo, con el uso se va uno conociendo estos elementos asociados a la gestión de permisos. Y tenemos la opción de utilizar los parámetros save y restore para hacer un backup de los permisos que tengan nuestros archivos y poderlos restaurar nuevamente en caso de que se pierdan esos permisos, para no tener que estar escribiendo los comandos. Él mismo te crea un archivo de texto donde está la asignación particular de los permisos a esas carpetas, y tú puedes correr y restaurar ese backup sobre la misma carpeta en caso de que los permisos hayan cambiado y no sepas qué pasa. Entonces tú puedes restaurarlo ahí. El archivo es más complejo de entender, pero simplemente la idea es saberlo utilizar y listo. Bueno, en la parte de modificar, ¿sí? Versus control total, en este caso. Miren lo que dice aquí. Para editar un archivo, debes tener habilitada la lista de control de acceso modificar, cambiar. ¿Listo? Para poder escribir en el archivo, borrar y cosas por el estilo. O ser el propietario, o sea, ser el dueño del archivo. Para usar el comando icalcs para cambiar los permisos de un archivo, se requiere control total. O sea, quiere decir, por ejemplo, yo sobre ese archivo no soy el dueño, pero tengo permiso de modificar y cambiar, no puedo cambiar los permisos. ¿Okay? No puedo usar el comando icalcs para cambiar los permisos. Puedo cambiar y modificar el archivo, sí, eso sí, no tengo ningún problema. Porque el permiso, valga la redundancia, el permiso de modificar permisos es un permiso aparte. Y se activa pues con el control total, o siendo específicamente y activando específicamente el permiso de cambiar permisos. ¿Ya ven? Pero el solo permiso de modificar no te da acceso a cambiar permisos sobre esa carpeta o ese directorio. Como dice ahí, a menos que seas el propietario del archivo. En el caso de que seas el propietario, eso anula cualquier ACL que haya sobre el archivo. Y tú, así tengas o no tengas permiso, te los puedes asignar, quitar y modificar. ¿Sabes? Muy bien. Aquí está lo que habíamos hablado antes. Hoy, objeto heredado. Está hablando de que es la carpeta contenedora y el archivo, si estamos hablando de carpetas, ¿sí? Sin heredar hacia las subcarpetas. O sea, si hay alguna carpeta interna dentro de las carpetas dentro de la carpeta de esa carpeta de la que estamos hablando, no afecta a esas carpetas, solo a los archivos que están contenidos dentro de ella. Si el contenedor hereda, entonces estamos hablando de que esa carpeta y todas sus subcarpetas van a heredar. Y en la opción IO, solo heredar, entonces dice aquí que la entrada de control de acceso no se aplica al archivo o directorio actual. ¿Listo? Cuando definimos solo heredar.
Ahora podemos comenzar a combinar, ¿sí? Y aquí están los trucos de las combinaciones. Si queremos que la herencia se maneje desde la carpeta, las subcarpetas y los archivos que contienen, ponemos OI, CI. Así, se pone así entre paréntesis. Ahora le mostramos. Si quiero que sea con las subcarpetas y los archivos solamente, o sea, sin incluir la carpeta actual, ponemos OI, CI y O. Si queremos solamente las subcarpetas, ponemos CI y ponemos IO. Y si ponemos solo los archivos, o sea, solamente queremos modificar los archivos, no las carpetas, ponemos OI y O. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es solo heredar el objeto específico del que estamos hablando. Que si es un archivo, pues será solo el archivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí miren, esto de Bulletin es un nombre asociado al equipo, al grupo al que pertenece valga la redundancia, el grupo este que está aquí, administrador. Y aquí estamos diciendo hoy 6, o sea, en este caso es F y el permiso F es el permiso de full control, o sea, control total. ¿A quién? A los administradores. Y estamos diciendo hoy esta 6, o sea, la carpeta de la que habla el permiso, aquí el comando está incompleto, esto no es un comando, aquí solamente estamos hablando del usuario y el permiso que tiene. Entonces, el permiso se le va a aplicar a la carpeta actual de la que está hablando el comando y a las subcarpetas y archivos contenidos en esa carpeta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que significan estas teclas. Esto aquí me faltó poner el paréntesis en la F, ¿vieron? Esto también va entre paréntesis. Aquí, por ejemplo, dice aquí, si la herencia se combina con /t, se trabajará también con todas las subcarpetas y se irá entrando una por una a cada subcarpeta y habilitándole los permisos particulares que se hayan definido. ¿Oyeron? Entonces, en ese caso, será explícito y se irá entrando específicamente a cada carpeta y eso puede tomar tiempo. ¿Oyeron? Eso puede hacer que se demore un poco si el archivo tiene muchas carpetas. En el ejemplo que está ahí, y calc c demo es el ejemplo y decimos aquí que vamos a habilitar la herencia y como le ponemos el /t se le va a habilitar a todas las subcarpetas. ¿Listo? Entonces, digamos que para manipular, para hacer una práctica de esto, vamos a pasarnos a la consola y vamos a crear unas carpetas. ¿Oyeron? Entonces, pasémonos a la consola un momento. Muy bien. Y pues ahí en su propia carpeta personal, vamos a crear ahí una carpeta. Vamos a decirle mkdir y yo le voy a poner carpeta. Listo. Ahora dentro de carpeta voy a crear una subcarpeta. Perdón. No es Linux, es Windows. El backslash, que se usa el backslash y no el slash. Muy bien. Ahora vamos a ingresar a la carpeta. Vamos a crear aquí ahora un archivo. Vamos a decirle copy con y voy a crear un archivo, por ejemplo, voy a crear archivo.xls, por ejemplo, como si fuera un archivo de Excel, pero en realidad va a ser un archivo de texto. La extensión es lo de menos. Así es como pueden crear los archivos que se necesitan en su proyecto, ¿vieron? Y le puedo meter un contenido aquí. Contenido. Y para guardar, ya sabemos que es con la tecla F6, ¿no? O Control Z, cualquiera de las dos funciona. F6, te tiene que salir ese simbolito, ¿verdad? De Control Z y le das Enter. Y listo. Ya con eso
creamos un archivo llamado archivo.xls. Si lo vemos desde la interfaz gráfica, vamos a ver el iconito de Excel, pero en realidad ese archivo no es de Excel. Solo tiene la extensión. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a mirar los permisos que tenemos en el sistema, ¿cierto? Vamos a decirle el comando icacls, ¿sí? Es este man, icacls, y le podemos dar el nombre del recurso, ¿sí? Por ejemplo, archivo XLS. Y voy a ver los permisos que tiene ese archivo. ¿Sí? Dice que el usuario system, que es el administrador global del sistema, tiene permiso F, o sea, full control, control total. Los administradores tienen también control total y el usuario José o el usuario que ustedes tengan allá de ustedes, pues también tendrá control total. Estos permisos los adquirió por herencia. ¿Listo? Porque son los permisos que vienen de sus carpetas contenedoras. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y si antes de la F se encuentra una I, igualmente en Una paréntesis? I. Sí. Está hablando de la herencia específicamente. De, 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 de la herencia específica del permiso, ya que fue heredado de su carpeta contenedora. Ok. He visto que a veces sale y a veces no, digamos que bueno, no, ya sí no sabría. Aquí a veces cuando lo deshabilitamos la herencia y la volvemos a habilitar, pues aparece. Muy bien, vamos a decirle ahora a la carpeta. Se llama subcarpeta. Entonces miren que aquí aparecen las combinaciones del manejo de herencia para carpetas, específicamente aquí, donde tenemos que la carpeta específica, digamos que en este caso pues subcarpeta, y todas sus subcarpetas y archivos contenidos, ¿sí? Por eso está el CI, van a tener permisos de F, ¿listo? O sea, permisos completos. Y aplica para los tres ACE, ¿cierto? O entradas de control de acceso que hay dentro de esa ACL. Esa es una ACL, ¿oyeron? Yo le puedo decir también, por ejemplo, asterisco, en caso de que quiera un grupo de todos los archivos y carpetas. Y listo. Ahí salieron dos. Salió la ACL de archivo XLS y la ACL de carpetas. Cada una con sus respectivas ACE. Lo que vamos a hacer primero es que le vamos a quitar al archivo XLS ese permiso de los administradores. ¿Oyeron? Vamos a quitárselo como tal. Entonces vamos a decirle ahora icacls el archivo XLS. Perdón, me faltó el punto. Y para eliminar es slash remove, remover, y definiremos qué permiso es el que vamos a eliminar. Si es un permiso asignado o es uno de los permisos negativos denegados. Entonces, como esto es un permiso positivo, vamos a decirle grant, ¿sí? Para los permisos de asignación. ¿De quién? De administradores. Dice aquí, se procesaron correctamente un archivo, error al procesar 0 archivos. O sea, no hubo ningún mensaje de error. Muy bien, miren, aquí se observa, y eso no se los expliqué, pero aquí está el comando para sacar un backup
En este caso, todas las listas de control de acceso que estén definidas en la carpeta actual. El parámetro se llama save y el archivo se llama backupacl.txt porque ese fue el nombre que decidí ponerle. Le puedo llamar el nombre que yo quiera. Y si la quiero restaurar, me ubico en la carpeta donde están las carpetas y archivos a los que por alguna razón se les dañó los permisos, me puse a jugar y los dañé. Y entonces yo le puedo decir aquí restore y el nombre del archivo puede estar en otra carpeta incluso y él va a restaurarlos. E incluso si lo haces de esta manera, él va a tomar este archivo, lo va a crear y lo va a incluir en la lista, en el archivo también. ¿Oyeron? Algo que les iba, bueno, este comando que está aquí, ¿sí? Siendo este el que representará a todos los elementos de la carpeta. El parámetro reset vuelve a dejar los permisos como estaban originalmente, ¿oyeron? En caso de que se pongan a jugar y dañen algunos permisos. Muy bien. El comando takeout es un comando que permite hacer algo llamado toma de posesión. La toma de posesión es adueñarte de un archivo o carpeta. Digamos que por alguna razón un empleado salió, no sé, no está yendo a la empresa, se renunció, se accidentó, no sé, no tienen acceso a un archivo porque el único que tiene permiso de entrar es un usuario específico, que fue el que se le asignó ese permiso. Pero yo soy el administrador del sistema. Entonces, si soy el administrador del sistema, tengo permiso de toma de posesión sobre todas las carpetas. ¿Saben? Entonces, yo puedo adueñarme de la carpeta. Y después de que me adueñe de la carpeta, pues modificar los permisos. Para eso se usa el comando takeout, que es el que nos permite tomarlo, ¿sí? Eso es como tomarlo para nosotros. Tiene los parámetros, por ejemplo, /s para indicar si es un computador remoto y una carpeta remota en una carpeta compartida. Si no, pues se asume que es el equipo local. Siempre es mejor trabajarlo desde el equipo local. /u es el nombre del usuario a quien se le va a dar posesión. O sea, yo puedo decidirle como administrador que se lo voy a dar a otro nuevo usuario en caso de que llegó alguien que reemplazó a ese empleado, ¿verdad? Y si no decimos qué usuario es, pues se trabaja con el usuario actual. /p es para la contraseña del usuario, ¿sí? Si no se escribe, se pregunta luego de que se presiona la tecla Enter. Y /f es para especificar el nombre del archivo y las opciones, pues, que están aquí son estas que tenemos acá, que es /a, asigna la posesión al grupo de administradores, ¿listo? Y no al usuario actual. Pues obviamente si él pertenece al grupo de administradores, pues tendrá el permiso también. /r toma la posesión del directorio y de todos los subdirectorios y archivos que este contenga, o sea, trabaja de manera recursiva. Y /d es para definir una respuesta automática. Pues eso es bueno cuando tenemos muchos archivos y muchas carpetas. Él me irá preguntando, ¿quieres tomar posesión? ¿Quieres tomar posesión? ¿Quieres tomar posesión? Y tú tendrás que decirle sí, 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 sí. ¿Ya? Entonces miren el ejemplo que está ahí. Takeout, /f, c2.user Cuba, por ejemplo, /r para que trabaje de manera recursiva con todas las carpetas de Cuba. Como no digo a qué usuario es, se le va a asignar al usuario actual. /d es para definirle pues la respuesta a las preguntas que nos haga y le decimos que la respuesta va a ser siempre sí. ¿Saben? Y listo, con eso el usuario actual del sistema se adueña de Cuba y todas las carpetas que este contiene y todos los archivos que este contiene. O sea que él es ahora el nuevo dueño, así que sí puede modificar los permisos. Si él no tiene permisos, por ejemplo, de control total, él no puede modificar permisos, ya eso se los expliqué anteriormente. Pero él, digamos que no tiene ese permiso, pero él no es el dueño, pero él es el administrador, entonces él puede adueñarse del archivo y darse el permiso para cambiar los permisos, valga la redundancia.
Con eso terminamos la clase del día de hoy y terminamos el contenido de la asignatura Fundamentos de Sistemas Operativos. ¿Oyeron? Finalizamos su semestre académico y ya queda pendiente pues que terminen y que desarrollen las actividades.